tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Económico. Les saluda Edson Sánchez. Vamos de inmediato a repasar nuestros titulares. En México, el gobierno nacional prioriza la atención económica sobre los sectores sociales más vulnerables del país. En nuestro segmento En Contexto vamos a revisar cómo avanzan las finanzas de las aerolíneas que operan en la región latinoamericana. Y la ciudad china de Wuhan, que fue el epicentro del coronavirus, ha retomado al 100% su producción industrial. En Economía 360 le contamos los números y qué empresas han retomado su producción. Comenzamos con esta información. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador ofreció detalles sobre las modalidades de créditos populares que suman un monto equivalente a 13.350 millones de dólares. En conferencia, el mandatario detalló que 7 modalidades de 4 millones de créditos, a la par de los que ya están entregando, suman 307.000 millones de pesos. En tanto, dijo que ya lo han recibido 740.000 personas por un monto de 44.721 millones de pesos. El mandatario dijo que de esa manera se va a fortalecer la economía de abajo hacia arriba, siguiendo el esquema piramidal. Agregó que los 4 millones de créditos van a beneficiar al 70% de la población más pobre hasta la clase media y un 30% restante va a beneficiar a los ricos. Explicó que apoyando a los de abajo de la pirámide se fortalece el poder de compra de los mexicanos y así indirectamente se va a fortalecer la industria nacional y también el comercio. Igualmente señaló que el gobierno impulsa proyectos estratégicos con los sectores de aeropuerto, el Tren Maya y las refinerías, donde las empresas reciben contratos de obras empleando a los trabajadores profesionales. También dijo que ya inician las nuevas relaciones comerciales en julio con Canadá y los Estados Unidos, beneficiando a una gran parte del 30% de esa población. Aseveró que el nuevo plan económico beneficia a todos sin discriminación y sin desigualdad económica. China va a iniciar un plan de entrega de canastas de alimentos a las familias más necesitadas del país en medio de la crisis que ha desatado la COVID-19. El presidente Sebastián Piñera, quise decir Chile, anunció que se entregarán 2.5 millones de cajas con la compañía de alimentos al 70% de la población y dio la orden para que los camiones vayan repartiendo estas cajas. Sin embargo, el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, aclaró que las canastas deberán llegar a 2.500.000 hogares, casi el 70% del 40% de los hogares más vulnerables. En este sentido, se evidencia que la ayuda no va a llegar a todos los hogares vulnerables, cuya cifra va en ascenso por el desempleo generado por la COVID-19. Sichel detalló que lo más importante será la entrega del ingreso familiar en emergencia de 65.000 pesos chilenos por 3 meses. El gobierno indicó que deberá alcanzar a unas 4 millones de personas, aunque algunos sectores lo califican de insuficiente. Los parlamentarios ingresaron un proyecto que propone un impuesto de 2.5% a las fortunas mayores a 10 millones de dólares, creando de esta manera una renta básica para las familias del país. Centroamérica tendrá pérdidas por 3.850 millones de dólares en recaudación tributaria por la crisis de la COVID-19. Así lo advierte el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Esta entidad detalla que la cifra representa 0.92% del Producto Interno Bruto Regional. El instituto, con sede en Guatemala, obtuvo el monto tras analizar las estimaciones de la alza oficial y la recolección de los impuestos. También explica que la base se debe a las medidas de confinamiento para mitigar la crisis. Esta entidad menciona la caída de las exportaciones y la disminución en las ventas de las empresas como las consecuencias que van a originar a la baja en la recaudación. Igualmente, la entidad fiscal proyectó 4 escenarios posibles derivados del distanciamiento social, la baja del petróleo y la recaudación.
En el caso negativo, se tendría una contracción del 4% de la economía por la paralización de la actividad económica y en el caso positivo, un crecimiento de 1.5%, siendo Panamá el país con mejor posicionamiento de 2.6%, luego de Honduras y Guatemala con 1.8%, Costa Rica y El Salvador con 1.2% y Nicaragua con 0.3%. Centroamérica tiene una estadística de 17.000 contagios y más de 500 fallecidos por la COVID-19. Los trabajadores ferroviarios del Ecuador están rechazando las privatizaciones, lo destaca así el portal de Nuestra Casa, www.telesurtv.net. Organizaciones de trabajadores del sector ferroviario rechazaron el recorte presupuestario por el presidente Lenín Moreno. La Central Unitaria de Trabajadores de este país expresó que el gobierno está debilitando las condiciones laborales e incrementando la desigualdad producto de los despidos masivos y también de las privatizaciones. Los trabajadores a la par denunciaron que Moreno firmó una serie de decretos donde autoriza liquidar a las empresas públicas creadas en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Entre las empresas privatizadas por Lenín Moreno están Correos del Ecuador, Ferrocarriles del Ecuador, Medios Públicos, entre otras. El ministro de Economía, Richard Martínez, indicó que el gobierno decidió recortar $4 millones en los gastos debido a la crisis desatada por la COVID-19. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Internacional del Trabajo informaron que la crisis económica a causa de la pandemia de la COVID-19 va a dejar más de 11.5 millones de nuevos desempleos en América Latina. A través de un informe, las organizaciones estiman que la cifra de desempleo pasará de 8.1 a 11.5%, lo que equivale a 11.5 millones de nuevos desempleos en la región. También debo decir que en medio de la crisis sanitaria por COVID-19, la ola de desempleados está afectando principalmente a los sectores sociales más vulnerables. La situación ha incrementado la pobreza en 4.4%, mientras la pobreza extrema ha crecido 2.6% con respecto al año pasado. El mercado aéreo en Latinoamérica, nuestro tema a desarrollar al regreso de esta primera pausa. No se aparte, ya volvemos con más de Impacto Económico. Un grupo de aerolíneas latinoamericanas como Latam, Avianca y Copa anunciaron recortes de operativa y también de su personal debido a la pandemia de la COVID-19. De hecho, Avianca se había declarado ya en bancarrota en días previos debido a la crisis sanitaria. Al respecto, el medio ruso Sputnik ha ofrecido un análisis sobre esta situación del mercado aéreo de la región, con base a la opinión de la analista económica Luciana de Araujo y la dirigente sindical Diana Ferrer. Vamos a ver de inmediato cuáles son sus conclusiones. El medio ruso Sputnik destaca que con la declaratoria del coronavirus como una pandemia, el cierre de las fronteras se convirtió en una de las principales medidas adoptadas por los gobiernos del mundo. Esto golpeó casi inmediatamente a las aerolíneas de todo el planeta, que vieron cada vez más restringida su operativa y tuvieron que olvidarse de los vuelos comerciales de pasajeros. De acuerdo a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la COVID-19 provocó una caída del 55% en los ingresos por vuelos de pasajeros con respecto a 2019, una baja que representa $314 mil millones. En América Latina, la caída de la actividad es del 49%, equivalente a $18 mil millones. La analista Luciana de Araujo Gil señaló que la crisis puede ser un golpe
golpe fatal en América Latina, donde el mercado de la aviación comercial es un monopolio manejado por la colombiana Avianca, la panameña Copa y la chilena LATAM. Agrega que algunas aerolíneas de la región no podrán volver a operar luego de la pandemia o quizás tengan que esperar a bajar las restricciones para poder tener vuelos al tope. Sin embargo, sostiene que el cese de las restricciones para volar podría no ser suficiente para salvar a las aerolíneas. También dependerá del comportamiento de los usuarios, ya que no puede esperarse que haya una explosión con la compra de pasajes inmediatamente después de abiertas las fronteras. Igualmente, prevé que las medidas sanitarias contra la COVID-19 pueden provocar que los consumidores se vuelquen por lugares con menos flujos de gente para evitar aglomeraciones. El estudio de Sputnik también muestra las declaraciones de una dirigente sindical de la aviación civil de América Latina. Ella asegura que las aerolíneas latinoamericanas no están en quiebra. Más detalles a continuación. El transporte de carga es para las aerolíneas más importante que el de pasajeros, así lo aseguró Dina Feller, dirigente de la Red de Sindicatos de la Aviación Civil de América Latina y el Caribe, una organización regional que coordina a los sindicatos de Avianca, LATAM, Copa y a los trabajadores de los servicios de rampa y navegación aérea de los aeropuertos de la región. Feller indicó que en estos tiempos de la pandemia de la COVID-19, algunas empresas readaptaron sus centros de operaciones para comenzar a trasladar cajas en los asientos habitualmente reservados para los pasajeros. Es por ello que Feller indica que la idea de que las principales aerolíneas latinoamericanas están en bancarrota no es tan fácilmente compartida por sus trabajadores. En ese contexto, los sindicatos asociados a la red iniciaron una campaña para señalar que, mientras las compañías que prestan servicios de vuelos comerciales afirman estar atravesando una crisis histórica, las principales aerolíneas de América Latina no dejaron de distribuir dividendos millonarios entre sus accionistas. 57 millones de dólares en el caso de LATAM y 74 millones en el caso de Copa. Feller apuntó además que hasta el mes de abril las aerolíneas debieron comenzar a recortar sus vuelos internacionales. En ese sentido, precisó que a partir de marzo los trabajadores de las aerolíneas recibieron propuestas de reducción de salarios y retiros de incentivos. Más tarde, licencias sin goce de sueldo, un esquema que afectó de forma más cruda a los trabajadores tercerizados que cumplen funciones en los aeropuertos. Quizás, según la dirigente sindical, el eslabón menos protegido de un universo de trabajadores aeronáutico diverso. Otra de las propuestas surgidas desde la fuerza trabajadora que se vinculan con estos servicios aéreos consiste en devolver el rol estratégico del sector para los países de la región. La dirigente de la Red de Sindicatos de la Aviación Civil, Diana Feller, citó por ejemplo el ejemplo de Perú, que tras el cierre de Avianca, este país dependerá de una empresa chilena como LATAM para cubrir el 80% de sus operaciones. Los sindicatos de las aerolíneas de la región consideran que las operaciones de salvataje por parte de los gobiernos tendrían que darse con una mirada similar a la del gobierno de Alemania en torno a la aerolínea Lufthansa, que condiciona un rescate de 9.000 millones de euros a cambio de participar de un 25% de las acciones de esta compañía. Brasil ya anunció un rescate de unos 680 millones de dólares para asistir a las tres principales aerolíneas del país, como por ejemplo LATAM, Azul y Gol. LATAM también recibió créditos del estatal Banco Estado de Chile, aunque aclaró que se trata de una línea de crédito existente anteriormente a la pandemia y no de rescate. Feller aclaró que contar con una línea de bandera no significa que sea estrictamente estatal, pero sí que asegure la conectividad entre los países. Tiempo de establecer una segunda pausa. Al regreso le contamos qué está sucediendo en China.
En China, los fabricantes en la zona de desarrollo económico y tecnológico de Wuhan han reiniciado al 100% sus operaciones. En Wuhan, las industrias de automóviles es fundamental, con 7 compañías automotrices y 12 fábricas de ensamblaje. El grupo Dongfeng Automóvil es la principal, con una producción diaria de más de 3.000 vehículos, fabricando un auto 50.1 segundos. El supervisor de la compañía, Wang Yang, dijo que se van a garantizar la seguridad de 12.000 trabajadores. Indicó que les miden la temperatura 4 veces al día y las máscaras se les cambian 3 veces al día cada 3 horas. También la fábrica de aires acondicionados aumentó sus ventas en alrededor de 170.000 aires acondicionados. Yang indicó que Midea tiene un total de 4.500 trabajadores y a todos se les realiza la prueba de ácido nucleico, todo esto para garantizar su seguridad. El director de la zona de desarrollo económico y tecnológico de Wuhan, Wu Fan, dijo que están otorgando financiación a las empresas, cerca de 2.000 millones de yuanes para beneficiar a las compañías que la necesiten. Hasta ahora 100 han recibido esta ayuda de 50 millones de yuanes de capital. También se van a financiar unos 400 millones de yuanes a las empresas con dificultades para reiniciar su producción. El fabricante de autos japonés Nissan Motors Company tiene la intención de despedir a 20.000 empleados, según la agencia nipona Kyodo. Asimismo, este medio nipón señaló que el recorte se va a aplicar fundamentalmente en Europa y en países de economías emergentes para hacer frente a la caída en la demanda global de vehículos. Además, indicó que la reducción que va a realizar esta empresa, Nissan, representa el 15% de su plantilla laboral en todo el mundo. Kyodo no precisó en qué plazo se va a aplicar el recorte, pero recordó que en julio del año pasado, Nissan anunció que se recortaría 15.000 puestos de trabajo globalmente hasta marzo del año 2023 como parte de un programa de reestructuración. Al igual que otras firmas del sector, Nissan se ha visto obligado a suspender sus operaciones en muchas fábricas, todo esto debido al impacto de la pandemia de la COVID-19. El Banco de Japón aprobó un nuevo esquema de préstamos para las empresas que han sido afectadas por la pandemia del COVID-19. El esquema de préstamos se ubica en 278.760 millones de dólares, con el objetivo de ofrecerle liquidez a las pymes japonesas para que éstas puedan hacer frente a las dificultades que ha causado el coronavirus. La nueva modalidad crediticia es a bajo interés para las pequeñas y medianas empresas y va a estar en vigor hasta marzo de 2021. A través de este esquema, el Banco Central Nipón prestará dinero sin intereses a los bancos comerciales durante un año para que estos, a su vez, puedan ofrecer créditos a las empresas y por las que las entidades financieras van a recibir una tasa de compensación de 0.1% de la principal entidad financiera del país. El sector servicios y el de comercio minorista son los que más han sido golpeados por el momento en este país, en Japón, por el virus. El ministro de Salud de España, Salvador Illa, anunció que el próximo lunes Madrid y Barcelona estarán en las ciudades que van a entrar en la fase 1 de la desescalada del confinamiento por el coronavirus. También indicó que aproximadamente el 53% de la población española, que son unos 25 millones de habitantes, están en la fase 1, mientras que el resto del país está en la fase 2. Asimismo, instó a los españoles a no perder el respeto por el coronavirus, por lo que sugirió que se deben seguir tomando medidas de manera inteligente y también segura. La fase 1 de este plan permite, entre otras cosas, las reuniones de hasta 10 personas sanas y no vulnerables en lugares abiertos y cerrados, siempre y cuando se mantenga la distancia de seguridad y las normas higiénicas. La apertura de terrazas al 50% y el uso de las instalaciones deportivas al aire libre, sin público, para practicar los deportes sin contacto. Y el titular de la ONU ha propuesto menor proyecto de presupuesto para 2021, lo titula así el portal web de la agencia informativa Prensa Latina. Este medio señala que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, presentó su propuesta de presupuesto para programas para el 2021, el cual tiene una reducción neta de 2.8% con comparación con este año. Y para implementar completamente los mandatos de Naciones Unidas son necesarios un total de 2.99 mil millones de dólares en el año próximo. Esto lo precisa así el portavoz de este organismo multilateral. Aunque en esta etapa, agregó el vocero,
no se han incluido los recursos para la COVID-19, ya que las propuestas de presupuesto de programas se elaboraron en gran medida antes de que apareciera la pandemia y esta situación todavía estaba evolucionando. Vamos a ver de inmediato los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este viernes. WTI, $31.85 el barril, pierde 6.10%. Sumamos Brent de referencia en Europa, $34.37 el barril, pierde 4.69%. Y la cesta venezolana se ubica en 104.75 yuanes, con un alza de 9.61 yuanes al cierre de la semana pasada. Con estos indicadores llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que sigan nuestras redes sociales. A todos, como siempre, muchas gracias y feliz fin de semana para todos.